corazón se divide en cuatro cámaras, aurículas y ventrículos, ambos derechos e izquierdos. A manera de generalidad, pues sabemos que el corazón funciona como una bomba. ¿Por qué? Porque literalmente lo que hace es enviar un líquido que pues es vital para nosotros, como lo es la sangre, a la circulación sistémica y a todo el cuerpo, y esto permite que nuestras células de todo el organismo se puedan oxigenar y así puedan vivir. Voy a mencionar un poquito acerca de la circulación para recordar a mis compañeros de medicina y a los que no la conocen todavía, pues igual está bien que lo sepan. Primero tenemos que la sangre desoxigenada llega a través de la vena cava superior e inferior y reposa en la aurícula derecha. Después se va a abrir la válvula tricúspide y va a caer hacia el ventrículo derecho. En este ventrículo derecho, aquí va a haber una contracción, se va a abrir la válvula pulmonar y a través de la arteria pulmonar se va a ir esta sangre desoxigenada hacia los pulmones, donde se va a oxigenar a través de un fenómeno conocido como hematosis. Después, esto es importante porque la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. Después ocurre el fenómeno de la hematosis, se oxigena la sangre y después se reenvía, o sea, regresa otra vez al corazón a través de las venas pulmonares. Las venas pulmonares también son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Esta va a desembocar en la aurícula izquierda. A su vez, en la aurícula izquierda va a reposar por un momento, después se va a abrir la válvula mitral y después va a entrar hacia el ventrículo izquierdo. Aquí en el ventrículo izquierdo va a contraerse otra vez y va a enviar la sangre abriendo la válvula aórtica hacia la arteria aorta, y esta arteria aorta va a enviar la sangre a toda la circulación sistémica. Bueno, hay ciertos autores que manejan la circulación que va del corazón a los pulmones como circulación menor y la circulación que va del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica como circulación mayor, para que lo sepan y quede claro. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, compañero, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, ya he explicado esto de cierta forma a grosso modo. Ahora quiero hablarles un poquito acerca del músculo como tal, que es lo que va a causar y hacer todo este fenómeno que ya vimos de la circulación. Este músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, se considera músculo estriado. Y en específico en el corazón, igual va a tener el mismo nombre de sus cavidades. Se va a dividir el músculo cardíaco en músculo auricular, en músculo ventricular, y va a haber otras fibras musculares que son conocidas como fibras especializadas de excitación y conducción. Estas van a ayudar para que se distribuya el estímulo del potencial de acción para que pueda ocurrir todo este fenómeno de excitación, contracción y después otra vez al reposo en el corazón. Como tal, el músculo cardíaco se considera un sinsitio. ¿Y qué es un sinsitio? Bueno, un sinsitio es una célula con muchos núcleos que fue formada a partir de otras células. Existe el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Esto es importante porque como es una célula con muchos núcleos, a través de estas células, de estos núcleos van a viajar los iones, que aquí son 3 iones muy importantes que ustedes, y yo creo que cualquier estudiante de medicina debe saberse muy bien y debe conocerlos. En este caso son el sodio, el calcio y el potasio, 3 iones que son básicos para nosotros como estudiantes de medicina. Estos iones son los que van a viajar rápidamente a través del líquido intracelular en el corazón, y así se va a empezar a generar y van a ayudar a la contracción. Bueno, hemos mencionado también ya acerca de las contracciones, ¿no? ¿Cómo es que por medio de la contracción se va la sangre y bueno, y se envía la sangre hacia los pulmones y hacia la circulación sistémica? Pero ahora vamos a ver cómo es que ocurre todo esto. Realmente es un arte todo lo que ocurre en el fenómeno, es un arte
todos los fenómenos que ocurren en el corazón, tan solo para realizar esos movimientos de líquido a través de esta cavidad. Existe algo que se conoce como potenciales de acción. Estos potenciales de acción no son nada más que estímulos nerviosos donde van a viajar diferentes iones para que se pueda hacer la excitación del músculo cardíaco. Este potencial de acción se registra en esta figura como la observamos en la pantalla con aproximadamente un promedio de 105 milivolts. Ustedes lo pueden ver, y de hecho aquí, si pueden ver en la parte de la figura de abajo, creo que está el láser. A ver, déjenme les apunto. Allí tenemos que está al grado de 85 aproximadamente. Esto va a aumentar 105 veces hasta que sea 20. Este es menos 85, por lo tanto ustedes deben de contar desde 84, así, 84, 82, 83, 82, 81, y así se van sucesivamente hasta que se hagan positivamente hasta el número 20. Y en total son 105 milivolts para que pueda ocurrir una excitación del músculo cardíaco. Es lo que se necesita. Bueno, ya dejando un poco claro esto, para que se realice este proceso de excitación, para términos académicos lo dividimos en 5 fases. Es raro porque aquí en lugar de ponerle 5, pues le ponen 0 y empiezan 0, 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, no, ya, ahí son temas de los fisiólogos, ya no me meto. Inicia en la fase 0, después se va a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3 y a la fase 4. Ahora les voy a explicar un poquito acerca de cada una de estas fases. Te lo voy a resumir. Para que pueda ocurrir la excitación en el corazón, tenemos 5 fases. La fase 0 es la fase inicial y la fase de despolarización del corazón, del músculo cardíaco, perdón. En este caso, quiero que queden bien identificados estos términos, porque luego se presta confusión. Todo lo que hable de despolarizar significa que se va a excitar, por así decirlo, se va a estimular. Cuando ustedes escuchen el término despolarización es porque va a haber un estímulo que va a excitar, en este caso, al músculo cardíaco. Cuando ustedes escuchen repolarización es, digamos, la contraparte de estimular, es el reposo del músculo cardíaco. Es importante que podamos tener estos términos claros para poder entender lo siguiente. Entonces, iniciamos con el estímulo. Empieza la despolarización del músculo cardíaco, ¿no? Esto se va a dar, esta fase 0 que va a iniciar allí. Sí, bueno, se pueden preguntar por qué aquí hay un 4 y por qué no se toma en cuenta. Bueno, es que aquí viene corriendo otro ciclo y este 4 representa el mismo 4 que está a este lado. Aquí solamente es un ciclo de excitación del corazón para poder explicarlo. Bueno, tenemos aquí la fase 0. Aquí la fase 0 se va a iniciar con la despolarización. En el inicio del estímulo va a iniciar con la apertura de los canales rápidos de sodio. Y esto va a permitir que a la célula comience a entrar sodio y comience a generarse la despolarización. Después que tenemos la fase 0, el potencial de membrana, este es el potencial de membrana que tenemos aquí, se va a comenzar a hacer cada vez más positivo. Si estaba en menos 85, va a empezar a subir a menos 60, menos 40, menos 20, así sucesivamente, hasta que se pueda llegar al 20 positivo, donde vamos a iniciar con el punto 1. Esto se va a llegar antes de que los canales rápidos de sodio se cierren. Después, en el punto 1, va a iniciar una repolarización inicial. Si ustedes pueden ver aquí, allá hay un fenómeno bien conocido que los que llevaron clases con el amadísimo doctor Barrios de la Facultad de Medicina de la Universidad Cristóbal Colón, recuerdan ese diagrama que fue
siempre es el dolor de cabeza, yo creo, de todos nosotros. Yo recién lo acabo de entender y por eso se los quiero explicar súper bien. Bueno, este es un fenómeno conocido como meseta. Pero para que se dé esta meseta que podamos observar de este lado, perdón, tiene que haber una repolarización inicial. Y esa repolarización inicial va a comenzar con el cierre de los canales rápidos de sodio. Esos canales rápidos de sodio van a impedir que salga y que entren iones de sodio a la célula. Por lo tanto, se van a abrir canales de potasio para que pueda, por así decirlo, bajar e iniciar la repolarización inicial. Cuando entran los canales de potasio o salen los canales de potasio, siempre se va a iniciar la repolarización y va a llevar al reposo en la membrana o en la célula. Después, en el punto 2 es donde se va a realizar y podemos observar el fenómeno conocido como meseta. ¿Qué es esto? Miren, ya estoy subrayando con mi láser. Este fenómeno conocido como meseta, aquí, digamos que otra vez se va a despolarizar tantito, por así decirlo, porque se van a abrir canales de calcio. Este ion es muy importante en esta parte del corazón, porque se abren los canales de calcio tipo L y se van a cerrar los canales rápidos de potasio que se habían abierto en el punto 1. Después de que se abren los canales de calcio, comienza a entrar el calcio inmediatamente a la célula, y el calcio es lo que va a prolongar la contracción del músculo cardíaco. De hecho, esto es una diferencia entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco, porque el músculo esquelético, si bien se despolariza de la misma forma a través de los iones, el músculo cardíaco, la contracción es más sostenida en el músculo cardíaco, 15 veces más que en el esquelético. Eso es un dato importante. Después de que mencioné que los canales de potasio se cierran y se abren los canales de calcio, ocurre este fenómeno conocido como meseta. Esto se debe a que hay una mayor permeabilidad del calcio y hay una disminución en la permeabilidad de iones potasio. Después de que observamos este fenómeno, pasamos a la fase 3, y es aquí donde va a iniciar una repolarización, pero ven que aquí era una repolarización lenta, aquí es una repolarización rápida, porque ya vamos a bajar hasta el reposo en el punto 4. En el punto 3, lo que va a pasar es que los canales de calcio se cierran, y ahora los canales de potasio, lentos de potasio, se vuelven a abrir para que pueda salir el potasio de la célula, y así de esta manera se pueda llegar a la completa repolarización. De hecho, ya aquí en la fase 4 ya no se le llama repolarización, sino que ya se le conoce como el potencial de membrana en reposo, que es igual a menos 90 milivolts. Ese es el potencial de membrana en reposo. De hecho, es pregunta de examen en la universidad donde estamos, así que apúntenle bien. Entonces, a manera de resumen, se los digo. Primero inicia el estímulo en la fase 0 a través de los canales rápidos de sodio que se van a abrir. El potencial de membrana, que es la línea roja, comienza a volverse más positivo. Después, en el punto 1, lo que va a pasar es que esos canales rápidos de sodio se van a cerrar y se van a abrir canales lentos de potasio. Y estos canales de potasio van a hacer que, de cierta manera, empiece a repolarizarse otra vez. Luego, aquí en el punto 2, los canales de calcio se van a abrir y los canales de potasio se van a cerrar. Eso va a hacer que ocurra este fenómeno conocido como meseta. En el punto 3, el calcio deja de salir, se cierran esos canales de calcio y se abren los canales rápidos de sodio, perdón, de potasio. Salen los canales rápidos de potasio y así hasta llegar a la membrana en reposo, que es igual a menos 90 milivolts. Bueno, continuamos después de esta explicación. Es importante saber cuánto es la velocidad de la conducción de las señales del músculo cardíaco.
En este caso, las fibras musculares auriculares equivalen a 0,3 o 0,3 metros por segundo y las fibras ventriculares, la velocidad de la conducción para que se pueda producir la contracción equivale a 0,5 metros por segundo. Aquí, como en todo músculo, el músculo cardíaco tiene un periodo refractario. O sea, este periodo refractario quiere decir que hay un momento en el que el corazón, por más estímulos que reciba, ya no se puede volver a contraer. Y ese periodo refractario del ventrículo dura entre 0,25 a 0,30 segundos. En la aurícula dura menos porque, como lo veremos un poquito más adelante o como se los adelanto, el ventrículo necesita hacer una contracción un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque el ventrículo va a enviar la sangre a ciertas estructuras más lejanas. Entonces necesita tener un fuerte impulso para que pueda enviarse la sangre correctamente a todas las partes del organismo. En este caso, pues a la aorta, y después de la aorta se empieza a subdividir en diferentes clasificaciones de arterias, ¿no? Que eso, bueno, ya es otro tema. Después de lo que vimos del potencial de acción, existe un acoplamiento entre la excitación y la contracción. Este acoplamiento es como si juntáramos la excitación que vimos hace rato junto con la contracción. ¿Y cómo es que se da este suceso, no? Es importante que lo tengamos claro porque van de la mano. Y es que este acoplamiento se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. O sea, es la aplicación, por así decirlo, la aplicación de cómo este potencial de acción puede hacer que el músculo se contraiga. Lo que vimos allí eran, por así decirlo, muy bioquímicamente lo que pasaba con esos iones, ¿no? Pero aquí ya es cómo ocurre realmente en la célula o en el músculo. Y bueno, aquí hay un diagrama muy bonito, que igual fue extraído del libro de fisiología, el Guyton y Hall, y voy a tratar de explicárselas un poco, ¿no? Tenemos en esta parte el sarcolema, aquí está el citoplasma o sarcoplasma también, el retículo sarcoplásmico y el líquido extracelular. Y si nos damos cuenta, aquí esta fase es la misma figura que representamos hace rato y que les expliqué. Aquí está el proceso de meseta y todo lo que continuó. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito cómo es que ocurre esto ya digamos así físicamente, ya no tan molecularmente. Bueno, esto va a iniciar con la entrada del calcio a partir del líquido extracelular. Va a abrir los canales que se encuentran allí, que son los túbulos T, los va a abrir y va a entrar a la célula. Esta es la célula, este es todo el citoplasma de la célula, todo lo que podemos observar aquí. Este calcio va a entrar y por así decirlo, aquí lo más importante es el calcio. De hecho, el libro menciona que la fuerza de contracción del músculo cardíaco depende en gran medida de la concentración de los iones calcio que existan en el líquido extracelular. De hecho, igual se menciona que si tú pones un corazón en una solución que tiene abundante calcio, el corazón se va a contraer solo, o sea, por sí mismo, porque juega un papel muy importante este ion allí. Y bueno, estos son los túbulos T o túbulos transversos, lo que podemos observar de este lado. Y lo que va a pasar, como ya les mencioné, este potencial de acción va a pasar y va a estimular la membrana. Esta es la membrana. Y después de que va a estimular la membrana del músculo cardíaco, el potencial de acción se va a propagar. O sea, si podemos ver aquí, va a entrar, se va a propagar hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de los túbulos transversos. En otras palabras, el estímulo que se da a través del calcio va a entrar y se va a propagar a través de estos túbulos T. Y así es como entrar a la célula. Después de esto,
este mismo potencial de acción de los túbulos T va a actuar sobre las membranas del retículo sarcoplásmico que tenemos de este lado. Este es un retículo y estas son sus membranas. Entonces, este estímulo va a actuar sobre el retículo sarcoplásmico para producir la liberación de iones calcio. Y estos iones calcio van a ir hacia el sarcoplasma o citoplasma de la célula. Bueno, en algunas milésimas de segundo, estos iones calcio se van a difundir a las miofibrillas y, bueno, se van a catalizar a través de diferentes reacciones químicas y esto va a favorecer el deslizamiento de ciertos filamentos de dos hormonas importantes para la contracción muscular, como lo es actina y miosina. Y bueno, esto va a dar lugar a la contracción muscular. Digamos, por así decirlo, resumidamente, el estímulo del potencial de acción llega, entran los iones calcio, estos iones calcio van a estimular los túbulos transversos o túbulos T, estos van a llegar a la membrana del retículo sarcoplásmico y van a hacer que iones calcio que están ahí almacenados salgan y, bueno, estos van a catalizar diferentes estructuras químicas, se van a mezclar con actina y miosina, van a mandar una señal y van a producir la contracción del músculo cardíaco. Eso es, digámoslo así, a grandes rasgos, cómo se da la contracción partiendo desde el potencial de acción. Después tenemos la parte de la relajación y es aquí donde el calcio tiene que salir y después el sodio tiene que entrar, después de para que se pueda dar esta relajación. Entonces, el calcio sale de la célula a través de una bomba conocida como calcio-adenosina trifosfatasa. Ya sé que eso está bien, un poco complejo, pero pues es como lo molecularmente hablando, ¿no? Sale el calcio, entra el sodio, después de esto el potasio es necesario que entre, pero bueno, en el otro caso vemos que también es necesario que salga para que se pueda realizar el reposo. Después de esto, de este intercambio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, sale el sodio, entra el potasio y se produce la relajación del músculo cardíaco. Esto es en el acoplamiento. Ya después de que vimos todo esto que está bien un poco complejo y hasta ya dolor de cabeza me dio de explicarlo, ahora vamos a hablar un poquito acerca de algo más interesante, que es el ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco, como definición, es todo fenómeno que se produce desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Entre latido y latido del corazón va a haber un fenómeno conocido como ciclo cardíaco. Y todo lo que suceda entre esos sonidos es lo que se llamará ciclo cardíaco. Cada ciclo es generado por la estimulación de un potencial de acción. En este caso, el potencial de acción es el nódulo sinusal, este nódulo sinusal se encuentra cerca del orificio de la vena cava superior y el potencial de acción viaja desde aquí rápidamente por ambas aurículas y después a través de un haz, que es un conjunto de nervios que están entre las aurículas y los ventrículos, y va a viajar así hasta los ventrículos y va a generar el latido como tal. Hay una diferencia entre 0,1 segundo entre la contracción de las aurículas y la contracción de los ventrículos. Esto es importante porque no se pueden contraer los dos al mismo tiempo. Es una contracción prácticamente sincronizada. Es como si empezaras a apretar desde abajo, después si empezaras a apretar desde arriba, después lo que hay arriba empieza a caer abajo, después apretas abajo y se va, y así sucesivamente. Tiene que ser sincronizado, no puede ser al mismo tiempo porque si no, no podría funcionar el corazón como bomba. Bueno, aquí hay dos sonidos ya bien conocidos, yo creo, por todos nosotros. Es un sonido que es conocido por un sonido de relajación y un sonido fuerte que es de contracción o excitatorio. En este caso son diástole y sístole, los dos sonidos del corazón. Diástole es cuando el corazón prácticamente está en reposo, está relajado, y sístole es cuando está
excitatorio, está a punto de contraerse. Esto es importante porque esto es lo que ocurre eso es lo que ocurre entre cada latido cardíaco. Y bueno, tenemos aquí que el aumento de la frecuencia cardíaca va a reducir la duración del ciclo cardíaco. Esto es importante, chicos, porque entre más contracciones haga el corazón, la duración del ciclo cardíaco obviamente va a ser mucho menor. Por ejemplo, como les mencionaba, va a haber menos distancia, va a haber menos tiempo entre cada latido, por lo tanto el ciclo cardíaco va a ser menos. Por eso es lo que dice, aumentas tu frecuencia cardíaca, empieza el corazón a acelerarse con todo y ese ciclo cardíaco, ese fenómeno que ocurre entre latido y latido, comienza a hacerse menos. La duración, bueno, los periodos entre sístole y diástole, ambos van a disminuir. Este círculo cardíaco que se manifiesta aquí va a disminuir, pero va a disminuir más la diástole que la sístole. Y es que en la diástole el corazón tiene la oportunidad de estar en reposo para que la cavidad pueda llenarse y asimismo en la sístole a través de la excitación, ya les mencioné que el aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco. Bueno, entonces, por lo tanto, la sístole y la diástole también se van a ver disminuidas, pero se va a ver disminuida más la diástole que la sístole. Por lo tanto, el corazón no va a tener un tiempo de reposo para poder llenarse y lo que va a hacer es que va a estar enviando constantemente sangre, pero esa sangre va a ser insuficiente. Lo dice aquí textualmente, lo que voy a leer, dice, por lo tanto el corazón no tendrá una etapa de relajación adecuada para el llenado completo de las cámaras antes de la siguiente contracción. Entonces, si el corazón no se puede llenar, aunque se estén enviando constantemente, se esté enviando líquido o sangre constantemente a través de la contracción, si no se puede llenar esa cámara, va a ser insuficiente para toda la vasculatura sistémica. Es importante porque también, o sea, a través de esa taquicardia o de esa aceleración, de ese aumento en la frecuencia cardíaca, el paciente pues también puede empezar a sentir un poco de disnea y manifestaciones clínicas. Después, vamos a analizar un poquito el ciclo cardíaco con el electrocardiograma, ¿no? Esto es a grandes rasgos, porque aparte el libro trae otros, creo como 5 capítulos de electrocardiograma, pero solamente es a grandes rasgos. Creo que es importante recordarlo. La relación que existe entre el electrocardiograma y el ciclo cardíaco. El electrocardiograma no es más que, digámoslo así, el estímulo eléctrico en el corazón en un trazo, dibujado en un trazo. Y a través de esto nosotros podemos observar si hay alteraciones o no hay alteraciones. En este caso, la onda P, que es esta que podemos observar aquí, representa la despolarización de las aurículas. Como ya les había mencionado antes, todo lo que tenga que ver con despolarización habla acerca de un inicio de una contracción. Después, el complejo QRS, que es este, que observamos de este lado, es la representación gráfica de la despolarización de los ventrículos. Pregunta de examen es esta, ¿eh? ¿Qué representa la onda P en el electro? La despolarización de las aurículas. ¿Qué representa el complejo QRS? La despolarización de los ventrículos. ¿Y qué representa la onda T? Bueno, esta onda T va a representar la repolarización del ventrículo. O sea, cuando va a bajar hacia el reposo. Y va a ser sostenido, ¿no? Bueno, esta onda U que aparece en la imagen es extra. La verdad no la voy a mencionar. Entonces tenemos 3 ondas, que son una representación gráfica de lo que está ocurriendo en el corazón. Siempre, chicos, esto es importante, para ver un electrocardiograma normal tenemos que saber lo siguiente, que todo complejo QRS, o sea, toda despolarización del ventrículo va a estar precedida siempre de una onda P. Así es como podemos ver un electro normal. Todo complejo QRS debe estar precedido por una onda P, y si tú lo ves así en tu trazo de electrocardiograma, quiere decir que ese electro está prácticamente normal.
la representación de P, en este caso, en el electro, habla sobre la despolarización de las aurículas. Y ahora les voy a hablar acerca de ciertos fenómenos que se van a producir en todo lo que va a ser la contracción y todo lo que va a ser el envío de sangre a través del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y esto es prácticamente el desbordamiento de los ventrículos durante la sístole. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando va a ocurrir y está ocurriendo la contracción ventricular? Hay diferentes fenómenos que van a darse en esto de la contracción, y ya prácticamente es el penúltimo subtema de la plática de hoy. Y quiero que pongan mucha atención. Por ejemplo, empieza primero con un periodo de contracción isométrica o isovolumétrica. Este periodo de contracción isométrica va a iniciar con la contracción ventricular. Aquí es donde va a iniciar la contracción, entonces el músculo va a comenzar a ponerse más fuerte, va a comenzar a hacerse más duro para iniciar una expulsión. Pero aquí todavía no ocurre la expulsión, solamente ocurre una contracción. Y el volumen, perdón, la presión en el ventrículo va a comenzar a aumentar, pero la válvula, que en este caso sería la válvula aórtica, antes de enviar la sangre a toda la circulación sistémica, esa válvula va a detener el paso literalmente de la sangre. Solamente se va a aumentar la presión, se va a aumentar la fuerza del músculo, en este caso del ventrículo. Después vamos a tener un periodo de eyección, que es aquí cuando la presión ventricular izquierda va a aumentar ligeramente por encima de los 80 milímetros de mercurio, y en el caso de la presión ventricular derecha va a aumentar por encima de los 8 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, hay una diferencia prácticamente de 10 veces más entre las presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que en el ventrículo izquierdo se va a enviar a toda la circulación sistémica, en el ventrículo derecho solamente va a ir a los pulmones. Es más corto el diámetro que va a avanzar. A esto se debe la diferencia de presiones. Bueno, aquí en este periodo se aumenta la presión por encima de los 80, y inmediatamente es cuando comienza a salir la sangre de los ventrículos. Aproximadamente el 60% de la sangre del ventrículo al final de la diástole es expulsada durante la sístole, y bueno, es aquí donde se va a dar todo este fenómeno. En este periodo de eyección se va a dividir en tres. Se va a dividir un proceso de eyección rápida, que es el primer tercio, y después se va a dividir en 2 tercios finales, que es el periodo de eyección lenta. O sea, en pocas palabras, lo que pasa en el periodo de eyección es que el corazón va a expulsar la sangre, ya sea a través de la arteria pulmonar o a través de la arteria aorta, se va a ir a toda la circulación sistémica. Después tenemos un periodo de relajación isovolumétrica, o sea, todo el volumen que se había aumentado para que el corazón pudiera irse con todo y con toda la fuerza va a comenzar a decrecer, o sea, va a empezar a disminuir. Y este va a comenzar al final de la sístole, ya en el punto final, cuando ya está terminando, y va a haber una relajación del ventrículo. Esto va a permitir que las presiones intraventriculares, tanto derecha como izquierda, disminuyan y bajen otra vez a sus parámetros, por así decirlos, en reposo. Y ya, o sea, prácticamente es lo que va a pasar, que el corazón se va a relajar, y otra vez va a iniciar el ciclo. Acuérdense que esto es una serie de ciclos, nunca termina. Lo mencionamos por partes para fines académicos, pero esto pues nunca termina, está en constante. Se hace constantemente, ¿no? Después tenemos aquí ciertos tipos de volúmenes. Esto es importante porque son los volúmenes que, así se les llaman a los volúmenes de sangre que se manejan en el ventrículo. El primero es el volumen telediastólico. Este volumen se denomina
perdón, este volumen se denomina así porque es el llenado normal de los ventrículos y va a llegar hasta los 110 o 120 mililitros. Este volumen telediastólico es el que va a tener el ventrículo en reposo, por así decirlo, antes del periodo de eyección. De hecho, está padre porque se relaciona. El periodo de contracción isométrica se relaciona con el volumen telediastólico, que es el volumen que el corazón va a tener en reposo. Después viene el volumen sistólico, que es el volumen que se va a enviar a través de la contracción en el periodo de eyección hacia la circulación pulmonar o sistémica. Después tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen que va a quedar después de la contracción, o sea que va a quedar otra vez para llenarse completamente a través de la relajación isovolumétrica. Entonces, si nos damos cuenta, estamos prácticamente hablando de tres cosas, de tres términos que van a ir de la mano, ¿no? El periodo de contracción, que es cuando está en reposo y empieza a aumentar la tensión del músculo, es cuando vamos a tener un volumen telediastólico. Después, el periodo de eyección, que es la cantidad de sangre que va a salir del corazón hacia las arterias, tanto a la aorta como a la arteria pulmonar. Esa es el volumen sistólico y se va a dar en el periodo de eyección. Y después, el periodo de relajación, que es que ahí vamos a tener el volumen que restó y que no se mandó y que otra vez va a comenzar a llenarse en el ventrículo. Va a comenzar, perdón, donde el ventrículo va a comenzar otra vez a llenarse. Después vamos a ver la función de las válvulas cardíacas. En sí hay 4 válvulas cardíacas y su función principal, o sea, había un montón de paja, por así decirlo, pero puedo resumir que su función principal de estas válvulas es evitar el flujo retrógrado de la sangre. O sea, es evitar que la sangre no se cuele hacia las otras cavidades. Por ejemplo, en este caso, digamos que se abre la válvula tricúspide que está en la parte derecha del corazón, se abre para que pase la sangre al ventrículo. Al ventrículo derecho. Esta válvula se va a cerrar inmediatamente después de que termine el periodo de llenado del ventrículo derecho. Y eso va a hacer que no regrese más sangre hacia atrás, porque si empieza a regresar la sangre hacia atrás, puede causar lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Y no es nada más que eso, que es la incapacidad del corazón para bombear sangre a las diferentes cavidades, a las diferentes partes del cuerpo. Y esto va a provocar en el paciente una disnea, y esa disnea puede incluso hasta matar. Entonces, esa es la función de las válvulas, es evitar el regreso del flujo de la sangre, eso es. Y bueno, se va a Compañero, dividir en dos. Mande. Victoria Juárez tiene una pregunta. A ver, digo. Dice, entonces la diástole es igual al periodo de relajación isovolumétrica. Ajá, por así decirlo. Sí. O sea, es que la diástole como tal es como el título y ahí ocurre el periodo de relajación. O sea, no es lo mismo, pero sí entra en el campo semántico de la diástole, no sé si me explique. O sea, la diástole como tal, o sea, la diástole lo que es que, digámoslo así, abarca también, hay una parte de contracción, pero es como, abarca la parte de reposo, pero también va a preparar para la contracción y que ocurra la sístole. O sea, eso es la diástole. Bien, ya no hay ninguna otra duda. Ok. Bueno, entonces continuamos, chicos. Bueno, hay dos tipos de válvulas. Unas que se llaman así válvulas auriculoventriculares, porque literalmente se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, y las válvulas semilunares, que son las válvula pulmonar y la válvula aórtica. Esa válvula pulmonar es la que va a abrir el paso cuando vaya por la arteria pulmonar y cuando regrese otra vez perdón, es la que va a abrir paso cuando se vaya del corazón hacia los pulmones, y la válvula aórtica es la que va a abrir el paso cuando se vaya del corazón hacia la circulación sistémica. Y bueno, aquí está un diagrama que es la explicación como tal de lo que les acabo de decir. Voy a tratar de explicárselo un poquito mejor, porque sí se me hizo complejo, pero voy a tratar de explicárselos.
Bueno, aquí tenemos primero como tal el periodo de llenado, ¿no? Este periodo de llenado, por así decirlo, es el periodo de relajación. Es cuando el corazón se encuentra en esa etapa de diástole. Y después de esto, allí empieza a llenarse el corazón y aquí es donde aparece el volumen telediastólico. Este volumen telediastólico es el volumen que el corazón va a tener en el momento que reciba la sangre a través de la aurícula izquierda. Después se va a abrir, perdón, se va a cerrar la válvula mitral. La válvula mitral es la que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Se cierra esa válvula para que no pase la sangre hacia arriba otra vez y para que no regrese y se va a producir la contracción isovolumétrica. Allí en esta parte de la contracción isovolumétrica es cuando, acuérdense que es cuando el corazón empieza a excitarse, empieza de cierta manera a prepararse para producir el periodo de eyección, que es cuando va a enviar toda la sangre. Allí, en esta parte, ya prácticamente ya no está en reposo, sino ya está excitándose. Después de esto, la válvula aórtica se va a abrir y va a dar paso al periodo de eyección, que es cuando el corazón envía sangre a toda la circulación sistémica. Después de esto, la válvula aórtica se va a cerrar. Vamos a entrar en el proceso de la relajación isovolumétrica y la válvula mitral se va a abrir para otra vez llenar y aquí es donde ya va a estar el volumen telesistólico, que es lo que quedaba en la cavidad superior para que llegue a la cavidad inferior, en este caso el ventrículo, y otra vez se va a repetir el ciclo. Como pueden ver aquí en el periodo de eyección es cuando se va a aumentar la presión, de hecho aquí está a 120, ¿no? En las cifras normales, y aquí en el periodo de reposo pues va a bajar. Este es el volumen, o sea, va a ir llenándose completamente para que pueda ser enviado a la circulación sistémica. Y bueno, ya por último, este bombeo cardíaco, esto que ya les expliqué anteriormente, va a estar regulado por diferentes mecanismos. Estos mecanismos, pues son varios. Aquí el libro menciona 4, la literatura, perdón, menciona 4. Y el primero de estos es un mecanismo conocido como Frank Starling. Ahí me equivoqué, puse Starling, pero es Starling, perdón. Error de dedo. Esto significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la arteria aorta. Por eso está controlado por este mecanismo. O sea, entre más se abre el corazón, entre más se distienda, va a tener más volumen. Por lo tanto, más va a poder llenarse todavía más y así va a poder obtener más fuerza para poder contraerse y así enviar con más velocidad la sangre. Es lo que quiere decir este mecanismo. Se lo repito, cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre de bomba hacia la arteria aorta. Eso quiere decir. Después tenemos el control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios parasimpáticos son los que van a dar a la contracción. Más bien, el corazón también está controlado por el sistema autónomo, que a su vez se divide en simpático y parasimpático. Y estos nervios vienen directamente del nervio vago, que es el 10º par craneal. Bueno, en la parte simpática es la que va a producir la parte de contracción del corazón y la parte parasimpática es la que va a producir la parte de relajación. Si alguna de estas dos partes del sistema autónomo se ve dañadas, obviamente la función como bomba del corazón y su regulación también se va a ver afectada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si alguno de tanto el sistema simpático o el sistema parasimpático se ve dañado, el corazón, digamos, va a alterar su función como bomba. Después tenemos el efecto de los iones potasio y los iones calcio sobre la función cardíaca. Aquí está sencillo.
Los iones potasio ayudan a la repolarización, o sea, a entrar de nuevo en reposo, y los iones calcio ayudan a la excitación. Entre más calcio vas a tener mayor excitación, entre más potasio vas a tener menor excitación, mayor reposo. Así decirlo, ambos son opuestos. Y después también, obviamente, si tienes más calcio que potasio, dentro de la célula va a haber mayor fuerza en la contracción cardíaca, va a haber, y también va a aumentar. Si tienes más potasio, va a ser más relajado el corazón. Después tenemos el efecto de la temperatura sobre la función cardíaca, y es que, bueno, esto se ve cuando hay fiebre, porque la fiebre produce un gran aumento de la frecuencia cardíaca, dice que hasta a veces el doble de lo normal. Y bueno, obviamente el descenso de la temperatura lo que va a producir es una gran disminución en la frecuencia cardíaca. De hecho, esto también es contraproducente porque tanto la fiebre como la hipotermia te pueden llevar directamente a la parada cardíaca. Y estos son, digamos, los fenómenos que regulan el bombeo del corazón. Y chicos, pues esto fue el capítulo, no sé si introductorio, acerca de la función del músculo cardíaco y acerca de la función del músculo como bomba. Muchas gracias.